Buenas tardes, amada iglesia. Si por favor abren sus Biblias en la carta a los Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Y leeré del versículo 21 al 23. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Oremos. Padre Santo, venimos delante tuyo, Señor. Este hermoso día, Señor, que tú has apartado, Señor, para que tu pueblo reunido te alabe, te glorifique, Señor, y descansemos en ti, Señor. Venimos, Señor, con un corazón, Señor, dispuesto a alabarte y a glorificarte, Señor, sabiendo que en este día, Señor, tú derramas de tu Espíritu, Señor, en tu pueblo, Señor, y nos bendices, Señor, con alimento celestial, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Y te pido, Señor, que esta tarde, mientras tocamos este tema, Señor, tú nos hables, Señor. Nos hables a cada uno, Señor, de la importancia de la vida, la muerte y la eternidad, Señor. Bendice este tiempo y bendice a tu pueblo. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Hace apenas unos meses el hermano Denis me invitó a hacer una visita pastoral a un hermano. Y era una de esas visitas a las que los ministros son invitados cuando la persona parece estar próxima a morir. Y es que esta persona tenía ya 97 años de edad y ya estaba en la cama. Por lo que entonces una visita así es algo natural. Así que la invitación fue para platicar con él, para discernir cuál era su situación espiritual en ese momento. Y por supuesto para llevarle el evangelio. Es decir, que la intención era ver si estaba listo para irse, si estaba reconciliado y a cuentas con el Señor. Y es que su familia cercana pensaba que quizá había algo que no le permitía irse, porque se estaba alargando su vida ya en la cama, en algo que lucía como una lenta agonía. Sin embargo, debo confesar que prontamente cuando lo conocí, yo fui bendecido. Porque realmente platicar con él me enseñó mucho. Porque lo que vi en don Antonio, con sus 97 años, fue que él estaba listo y en paz para irse con el Señor. Pero por alguna razón que solo Dios sabe, en su providencia, el Señor lo tenía aquí todavía. Y es que a mi vista, al terminar la visita, el Señor aún en su lecho de muerte estaba usando a don Antonio para su gloria. Porque este hombre tenía un gozo muy grande de encontrarse próximamente con el Señor. Tenía el gozo de aquel que acabamos de aprender ahorita en el catecismo. Pero al mismo tiempo, a sus 97 años, él tenía realmente ganas de continuar sirviendo y alabando a Dios. Él quería aún continuar sirviendo y alabando a Dios con su vida, y eso era admirable para la gloria de Dios. Y lo que venía a mi mente en esta visita es que don Antonio tenía claro lo que significaba la vida, la muerte y la eternidad.
Así que el día de hoy mi anhelo es que Dios use este sermón para enseñarnos sobre estos 3 tiempos. Título del sermón: la vida, la muerte y la eternidad. Filipenses 1, 21 al 23. Versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo. La carta a los Filipenses es conocida como la carta del gozo. Porque Pablo, aunque la escribe desde la presión, lo hace con gozo. Y es que él sabe que todas las pruebas y tribulaciones tienen un fin en los hijos de Dios. Un fin que es el de perfeccionarlos. Vean el versículo 6 del mismo capítulo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, Pablo, desde la cárcel, en una situación donde está siendo privado de su libertad, sabía que todo esto que él estaba viviendo tenía un fin supremo, un fin que estaba por encima de sus sufrimientos. Y por esta razón, él les escribe a los creyentes para animarlos a perseverar en la fe. Y sobre todo, los anima a vivir con gozo en el Evangelio, en las buenas noticias, en la salvación que se nos ha sido dada. Pues él veía su situación y veía que aún sus prisiones contribuían para el progreso del Evangelio. Vean el versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo veía sus problemas y aflicciones y no se lamentaba, ni siquiera se quejaba. Tal como este señor lo veía yo postrado en la cama. Así Pablo no se quejaba ni se lamentaba, sino todo lo contrario, porque aunque su encarcelamiento era injusto, él veía sus pruebas y tribulaciones como una contribución al avance del Evangelio. Así que, en aplicación para nosotros, mis hermanos, ¿qué tanto nos quejamos de las pruebas y tribulaciones? ¿No acaso es mejor verlas bíblicamente como oportunidades para nuestro crecimiento? ¿Como oportunidades para corregir? ¿O verlas como contribuciones al fortalecimiento de nuestra fe? Y así verlas como oportunidades para el avance del Evangelio. Mis hermanos, nuestras vidas ahora como creyentes son de Cristo. Deudores somos de Cristo. Por esta razón Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo tenía claro el propósito de su vida, el beneficio de la obra, no importando sus condiciones personales ni particulares. Él vivía para Cristo. Por lo mismo, él podía aún desde la cárcel animar a los de afuera. Noten el versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pablo, desde la cárcel, daba ánimo a los de afuera para que hablaran la palabra sin temor. Pablo entendía y veía sus tribulaciones como oportunidades para avanzar el Evangelio. Él quería que los filipenses entendieran esto y que así lo aplicaran a sus vidas. Por esa razón Pablo escribe en el versículo 4 que ruega con gozo por sus vidas.
Él rogaba y oraba para que ellos tuvieran la misma comunión que él tenía con el Evangelio siempre. Esa era la oración de Pablo, que ellos tuvieran la misma comunión que él tenía con el Evangelio siempre. Vean cómo les dice en el versículo 5, desde el primer día hasta ahora. Desde que llegaste a fe hasta ahora. 20, 30, 40 años después, el mismo amor, la misma comunión con el Señor. Pablo amaba a los filipenses y oraba por ellos, porque les tenía un amor entrañable, porque él tenía un amor que proviene de Cristo. Versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el amor entrañable, con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo, aún durante sus pruebas y tribulaciones, amaba a los hermanos, oraba y rogaba por ellos. Él sabía que sus oraciones eran escuchadas y requeridas para el avance del Evangelio. Pregunto, ¿cuándo fue la última vez que mientras estábamos en una prueba, oramos por otro? ¿Cuándo fue la última vez que mientras estábamos padeciendo al medio de una tribulación o prueba, oramos por otro? Rogamos por otro y pusimos en primer lugar la gloria de Dios y el avance del Evangelio. Mis hermanos, oro que podamos despojarnos del egocentrismo que tenemos y que nos lleva a pensar solo en nosotros y muy poco en el avance del Evangelio y en los demás. Pablo oraba y rogaba que durante sus vidas ellos crecieran en amor, ciencia y conocimiento. Vean el versículo 9. Es decir, Pablo oraba que el amor de ellos fuera uno genuino y avanzado, conforme a ciencia. Y es que, mis hermanos, el amor bíblico no es un amor basado en sentimentalismos, sino que el amor bíblico está basado en la verdad de la palabra de Dios. Y cuando dice todo conocimiento se refiere a la percepción moral y la sabiduría, y podríamos traducirlo como un amor que discierne. Porque es necesario para la aplicación práctica del conocimiento. En otras palabras, el amor no es ciego, sino que tiene la capacidad de discernir lo correcto de lo incorrecto. Y es que este crecimiento en amor y conocimiento de Dios es precisamente lo que sostiene a un creyente ante las pruebas de la vida. Conocer a Dios, conocer a nuestro Salvador, eso es lo que nos sostiene. Obrando por su Espíritu en nosotros. Y Pablo sabía que para un creyente que será probado es muy importante este tipo de conocimiento y amor en la verdad de la palabra de Dios, porque este es necesario para ser hallados sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Versículo 10. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Todo nos lleva a Cristo. Y esta visita a este hermano ya en cama, con su actitud, me animó y me ilustró la intención de Pablo en esta carta. El de animar a los filipenses a perseverar en la fe. El de animar a la iglesia bíblica por su gracia a perseverar en la fe. Y además hacerlo con gozo, mis hermanos. Con gozo. Este hermano me lo recordó, porque a su edad de 97 años la muerte ya parecía tocar la puerta, al igual que a Pablo. Pero lo que me impactó fue su actitud, es decir, su conocimiento y amor en la palabra. Porque su palabra nos muestra a Cristo, y esto se podía ver en su vida, ya con 97 años, repito. Por cierto que este hermano llegó a los 17 años a fe.
17 años. Tenía ahora 98, 81 años. Perseveró el Señor, perseveró. El Señor lo perseveró. Y según lo que vi, para él vivir era Cristo, y su vida valía la pena solo si contribuía al avance de la iglesia. Él quería estar de pie y poder ir a compartir el evangelio. Él quería vivir para ir a la iglesia y convivir con sus hermanos, alabando y adorando a Jesucristo. Y mis hermanos, todos sabemos o experimentamos lo que es vivir. Pues por la misericordia, bondad y paciencia de Dios nos despertamos cada mañana para vivir un día más de vida. Pero ¿qué tanto entendemos el verdadero propósito de la vida? ¿Y qué tanto entendemos ese propósito ya como creyentes? ¿O acaso creemos que el Señor fue a la cruz solo para que tengamos una casa nueva o un auto último modelo, o que nuestros problemas y enfermedades sean resueltos? No, mis hermanos. El Señor fue a la cruz para que pudiéramos volver a relacionarnos con Él y para que podamos entregar nuestras vidas en sacrificio vivo a Él, como un culto racional, con vidas agradables a Él, creciendo y renovando nuestras mentes hasta ser conformados a su imagen. Y esto será de prueba en prueba. El mismo apóstol en Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El apóstol Pablo y este hermano y muchos otros más mártires en la historia de la iglesia entendieron el propósito de la vida. Pero también tenían un correcto entendimiento de la muerte. Versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Espera un momento, Pablo, ¿qué estás diciendo? ¿Morir es ganancia? Sí. Pablo veía la muerte como ganancia, porque él veía su muerte con anhelo, porque este anhelo se basaba en una esperanza del futuro que estaba por encima de su contexto y tribulaciones presentes. En otras palabras, aun con todas las aflicciones que estaba viviendo, él ponía los ojos en su destino final, y después de haber dado su vida por el avance del Evangelio, él tenía la misma certeza de aquellos que alcanzaron buen testimonio, aquellos héroes de la fe que leemos en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pablo tenía su confianza en las promesas que Cristo hizo a sus discípulos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Tenemos el gozo de la salvación, mis hermanos. El gozo de la salvación. Por eso, este hermano me recordó estos pasajes, porque según lo que vi, morir era visto para él como ganar a Cristo. Tal como Pablo, que consideraba la muerte como ganancia, porque eso significaba estar con Cristo. Así que en aplicación para todo creyente, debemos saber que la muerte es solo un paso para algo mejor.
Y la pregunta para nosotros hoy es, ¿anhelas estar con Cristo? ¿Para ti es ganancia morir? ¿Puedes decir como Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Esa era su disyuntiva entre vivir para Cristo y morir porque iba a su Señor. ¿Podemos sumarnos a Pablo y confesar lo mismo? Porque si no, la pregunta entonces es diferente. Para todo aquel que está hoy sin Cristo, ¿sabes a dónde irás cuando mueras? ¿Crees que irás a la presencia de Dios al morir? O simplemente te pregunto, ¿has pensado en la muerte? Porque a diferencia de la vida, nadie quiere hablar de la muerte. Es más, ni siquiera queremos pensar en ella. Es decir, no queremos pensar en que un día nuestra vida terminará. O la de un ser querido. No queremos pensar en ello. No tengo la cuenta de cuántas personas que han pasado por el café cuando después de confrontarlos con el pecado, y llego al punto donde les pregunto si saben a dónde ir, a dónde van a ir cuando mueran, su rostro cambia y prefieren evadir la plática, como si eso fuera a evitar su muerte, como si de alguna manera el no hablar de eso hará que eso no pase. Nadie quiere hablar de este tema. Sin embargo, la palabra de Dios en Eclesiastés 7 dice lo contrario. Vayan conmigo, Eclesiastés 7, versículo 2 y 4. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres. Y el que vive lo pondrá en su corazón. En otras palabras, es mejor que vayas a un funeral que a una fiesta. El cristianismo es totalmente lo contrario al mundo, ¿verdad? El mundo quiere fiesta, distracción, pero el creyente no vive así. Es mejor que vayas a un funeral que a una fiesta. Es mejor que en vida seas confrontado con esta realidad, porque todos moriremos y los que estamos vivos debemos aceptarlo. Vean el versículo 3, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. En otras palabras, es sabio pensar en la muerte y es torpe solo pensar en pasarla bien. Es sabio, mis hermanos. Y es que cuando así pensamos solo en pasarla bien, damos por sentada la vida. Los jóvenes que no son confrontados con la muerte, aún a su corta edad, es necesario, es bueno, es sabio que se detengan y piensen. Porque se da por sentada la vida, como si fuera algo que merecemos, y nos comportamos como personas egoístas y creemos que somos el centro de la vida y que todo se trata de mí y de satisfacer mis deseos carnales. E incluso llegamos a usar frases como solo se vive una vez. ¿Quién no ha escuchado esa frase? Solo se vive una vez. Y la verdad es que esta frase se dice como pretexto para vivir despreocupadamente, ignorando la muerte. Y siendo sinceros, mayormente se dice como licencia para pecar.
para pecar deliberadamente, satisfaciendo nuestros deseos carnales y egoístas. Porque aunque se dice como pretexto, aún nos parece muy sabia. Solo se vive una vez. Pero la realidad es que esto solo alimenta nuestra carne. Y esta frase simplemente es incorrecta, porque por la gracia y misericordia y paciencia de Dios, en realidad vivimos muchos días. Nuevas son sus misericordias cada día. Piensen en esto y quiero que en sus mentes dibujen lo siguiente. Imaginen una línea de unos 50 centímetros, a la cual vamos a titular hasta arriba vida. Una línea de 50 centímetros que diga vida. Y vamos a ponerle 40, 50, 90 años sobre esa línea. Y ahora pongan una línea negra atravesada, como con un marcador negro, cortando esa línea. Y pongan de título sobre esta línea cruzada, muerte. Y podemos asignarle un segundo, un momento. Y a partir de ahí pongan otra línea e imagínenla sin fin. Y digo imagínenla porque no podemos trazarla. No tiene fin. Y pongan de título eternidad. Así que este sencillo dibujo en nuestra mente nos puede mostrar que la vida pueden ser muchos días o años, pero finalmente nuestra vida en un momento será cortada, porque la vida en este cuerpo está determinada. Tiene un principio y un fin. Y vean que al contrario de la vida, la muerte solo es un momento. Es decir, solo morimos una vez. Pues Dios así lo estableció. Así que es increíble que nadie quiere hablar de este tema. Nadie quiere hablar de este tema. Pero esto es así. Porque en estos tiempos, como dice J. Packer, el tema de la muerte ha sido llamado el tema más desagradable del que ninguna persona educada hoy en día se atreve a hablar en público. ¿Por qué será? Sin embargo, mis hermanos, la muerte, incluso aun cuando no se quiere nombrar, sigue siendo inevitable. Porque el único hecho seguro de la vida es que un día, con o sin previo aviso, silenciosa o dolorosamente, nuestra vida se detendrá. Con o sin previo aviso, silenciosa o dolorosamente, nuestra vida se detendrá. Tal como dice Eclesiastés 8. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. En otras palabras, ningún hombre tiene poder sobre el aliento de vida, ni hay quien tenga poder sobre el día de su muerte. Entonces la pregunta ante esta realidad para todos es, nuevamente, ¿cómo me enfrentaré a la muerte cuando llegue mi turno? ¿Estoy preparado? ¿Lo tengo claro como cristiano? ¿Tan claro como el apóstol Pablo? Porque él tenía como su principal deseo y esperanza no fallarle a Cristo. Él anhelaba
seguir teniendo el valor necesario para honrar con su vida a Cristo, para magnificarlo, sin importar si vivía o moría. Mis hermanos, por esta razón Pablo podía decir con gozo y confianza, morir es ganancia. Porque aunque le era difícil escoger entre vivir o morir, él sabía que al dejar esta vida, él iba a estar con Cristo, lo que obviamente consideraba mucho mejor. Vean el versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, es decir, le era difícil escoger, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo tenía claro que morir era ganancia. Don Antonio también lo tuvo claro y quizá enfrentó dolor en su muerte, yo no lo sé. Pero aún con esto, por la plática que tuve con él, sé que para él la muerte era ganancia, porque sabía que iba a la presencia de Cristo. Y tuve la bendición de conocerlo y compartir con él por una hora quizá, pero ese tiempo bendijo mi vida y me animó, pues podía haber ejemplificado este pasaje. Y la plática glorificó a Dios. Así que otra vez, el Señor me dio la oportunidad de compartir nuevamente el Evangelio, pero esta vez estando su cuerpo a un lado de mí, sin vida, sin aliento. Y esta vez teniendo a sus familiares y conocidos como oyentes. Y estoy convencido que él hubiera sonreído al escuchar el Evangelio predicado en su funeral, hablando de este tema que nadie quiere hablar, la muerte y el destino después de morir. Y por esta misma razón quiero compartir este mensaje de la cruz, especialmente a aquellos que no han rendido sus vidas a Cristo, porque este mensaje era la razón de por qué este hermano consideraba la muerte como ganancia, al igual que Pablo. Y el mensaje es que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, de la misma sustancia que el Padre. Él es la segunda persona de la Trinidad, Dios con nosotros, y quien nació de la Virgen María por la obra del Espíritu Santo y después vivió una vida perfecta sin pecado. Sin embargo, al final de su vida encarnada en la tierra, Jesucristo padeció bajo Poncio Pilato y fue a la cruz para ser crucificado. Y escuchen, fue muerto y sepultado y descendió a los infiernos. Y lo que quiero decirles con esto es que Cristo verdaderamente murió. Es decir, que hubo una separación real entre su alma y su cuerpo, como hemos aprendido en el catecismo, estudiando el credo apostólico, la doctrina fundamental de la fe cristiana, los artículos de nuestra fe. Cristo entregó el Espíritu. O en Lucas, que dice que Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, murió. Pero entonces la pregunta inmediata es, ¿por qué fue crucificado y murió si nunca pecó? ¿Por qué tenía que morir Él? ¿Por qué tenía que morir Cristo si nunca pecó? La Biblia dice que fue a causa de la justicia y la verdad de Dios. Porque Dios advirtió al hombre que moriría si desobedecía. Y el hombre representado por Adán desobedeció. Así que a partir de ahí el hombre moriría. Pablo lo explica en Romanos 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Escuchen, por cuanto todos pecaron.
Versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, esto es por Adán, escuchen, de la misma manera por la justicia de uno, Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así que era necesario, por cuanto por un hombre entró el pecado, era necesario que viniera otro, el segundo Adán. Porque este era el plan de redención. Era necesario que el que había de sufrir en la cruz también había de morir. Y escuchen, morir por nuestros pecados, para así salvar a los que confían en Él, a los que en Él esperan. Y esto solo podía ser realizado por el Hijo eterno de Dios, el unigénito del Padre. Así que, mis hermanos, todos vamos a morir, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y por esta misma razón, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Porque escuchen, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así que de esta manera es imposible salvarnos, pues somos pecadores incapaces de cumplir la ley santa de Dios. Pero Dios ofreció a su Hijo. Cristo asumió nuestro lugar, su manto por el nuestro, su santidad por nuestros pecados. Cristo asumió nuestro lugar y tomó sobre sí la persona de los que habían pecado y merecíamos la destrucción que consiste en la separación entre el alma y el cuerpo, la muerte. Por lo tanto, era necesario que el Hijo Eterno de Dios muriera para que se pudiera hacer un rescate suficiente. Repito, no podía haber sido realizado por una simple criatura, pues este pecado fue contra el Dios Supremo. Así que Cristo verdaderamente fue ofrecido y murió, porque la justicia de Dios así lo demanda. Y mis hermanos, es bueno recordar esto, que Cristo no solo murió, sino que también fue sepultado para demostrar que estaba verdaderamente muerto. Porque esto nos explica el gozo de Pablo y de todos los creyentes y mártires en la historia, que morían dando sus vidas por amor a Cristo, quien nos amó y dio su vida en rescate por los que habían de creer en Él. Y Cristo fue sepultado para que nosotros no temamos a la muerte, porque esta demuestra que Él venció a la muerte en su propio cuerpo. Él resucitó verdaderamente y era necesario que muriera y fuera sepultado. Así que el creyente puede tener un gozo como Pablo y no miedo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte y sepultura de nuestro Señor
confirma nuestra esperanza en la resurrección, ya que siguiendo su ejemplo nosotros también seremos sepultados, pero un día resucitaremos por su poder, pues Él nos ha abierto el camino de la tumba a la gloria. Y así, de esta manera, aunque los creyentes enfrentamos la muerte, esta ya no es una paga por los pecados, sino solo el fin de una vida pecando y un paso a la vida eterna con nuestro Señor y Salvador. Nosotros no alcanzamos a pagar por nuestros pecados, ni con nuestra muerte. Nuestros pecados son una ofensa suprema contra un Dios eterno, santo, santo, santo. Nuestro Señor mismo en Marcos 8:37, en el pasaje en el que Pedro le dice que no le pase eso cuando Él anuncia su muerte, Pedro le dice que no te pase esto, Señor, que no acontezca esto a ti. Le dice, apártate de mí, Satanás, porque era necesario que Él muriera. Y nuestro Señor le dice, ¿qué pago dará el hombre por su alma que satisfaga la justicia de Dios? Ninguno. Ni la muerte de un hombre. No hay pago que pueda hacer el hombre para salvar su alma. Porque la respuesta, la única respuesta, para que no nos equivoquemos, es Cristo, quien murió por nuestros pecados, y solo Él con su muerte ha pagado por nosotros, otorgándonos el don de la vida eterna. Ese es nuestro consuelo como creyentes que providencialmente terminamos en el catecismo el día de hoy. Que Cristo fue crucificado, muerto, sepultado y descendió a los infiernos en lugar nuestro, y nosotros creemos en la vida eterna, la resurrección de los muertos. Cristo descendió a los infiernos en lugar nuestro. Él sufrió no solo en su cuerpo, sino en su alma durante su pasión, los dolores y angustias, los mismos dolores y angustias que sufrirán para la eternidad todos aquellos que no reconozcan a Cristo, todos aquellos que no se rindan a nuestro Señor Jesucristo. Esta era la paz de Pablo. Y esta era la esperanza de todo creyente genuino, de todos los mártires, aquellos que dieron sus vidas, que al morir irían directamente a la vida eterna, disfrutando de la presencia de Dios. Así que si tú estás hoy escuchando este sermón, la invitación es a que medites en esto. Primero, que la vida más larga no es más que un momento pasajero ante la eternidad. No tiene ni siquiera cerca, se le acerca 80 años contra la eternidad. Es solo un momento pasajero. Don Antonio vivió 98 años para la gloria de Dios, ¿verdad? De los cuales 81 fueron como creyentes. Pero eso simplemente es un momento pasajero ante la eternidad. Segundo, jóvenes y niños, no olviden que la muerte solo es un momento y que no sabemos cuándo será. A los 20, 30, 50, 70 o 98 años. Nadie lo sabe. Pero sé sabio, empieza a meditar en esto. Empieza a meditar en esto. Y ponte a cuentas con Dios cuanto antes. Y vive para Cristo. Vive para servir a Cristo. Porque has de saber que la eternidad es real. Y que dependiendo de tu respuesta al Evangelio, esta eternidad será en el cielo o en el infierno. Dependiendo de tu respuesta al Evangelio, será en el cielo o en el infierno.
si decides ignorar el mensaje. Entonces hago nuevamente la pregunta: ¿cómo enfrentarás la muerte cuando llegue tu turno? ¿Estás listo? ¿Estás en paz con Dios? Porque el llamado para aquellos que no están en Cristo es a responder en obediencia, para que reconozcamos nuestra miseria, nuestra imposibilidad de cumplir la ley y que sin Cristo merecemos la muerte eterna. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que creer esto es necesario para que nos arrepintamos de nuestros pecados y al oír la palabra de Dios reconozcamos que hemos pecado contra un Dios santo, 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 que hemos quebrantado su ley santa, que es como un espejo que nos muestra nuestra condición. Qué Dios tan bondadoso y amoroso, que aún nos da como en un espejo para que nos veamos reflejados y podamos meditar ante esto y vengamos al arrepentimiento. Porque cuando vemos que hemos mentido, robado, blasfemado, adulterado aún con la mente o con la vista, o que hemos matado con la boca y que aún no hemos amado a Dios con todas nuestras fuerzas como lo demanda la ley, entonces, después de esto, de ver nuestras miserias, tenemos que reconocer lo que merecemos y que es necesario que pongamos nuestra fe y la confianza en aquel que sí cumplió la ley, en aquel que ya pagó y murió y fue sepultado, pero que además resucitó al tercer día como prueba de que venció a la muerte y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Así que estar preparados para la eternidad requiere que miremos a Dios y su Hijo Jesucristo, quien es la provisión para la vida eterna que Él ha dado. Así que, si escuchas hoy la voz de Dios, ven a Cristo hoy en arrepentimiento y fe. Y por último, para los creyentes, no olvidemos que el verdadero gozo y contentamiento en esta vida solo es posible viviendo a la luz de la eternidad con Cristo. Voy a repetirlo. El verdadero gozo y contentamiento en esta vida solo es posible viviendo a la luz de la eternidad con Cristo, tal como Pablo, no importando las condiciones particulares que cada uno vivamos. Tenemos que poner nuestros ojos en la eternidad con Cristo, porque es así únicamente como podremos tener este gozo que Pablo tenía. Ese es el asunto esencial de esta vida, estar preparados para la eternidad. Así que si estás en Cristo, disfruta, goza donde estás hoy y ten contentamiento. Y haz tu mejor esfuerzo de vivir para la gloria de Dios. Porque, mis hermanos, qué mayor gozo que saber que todas tus pruebas y tribulaciones son para que seas conformado cada vez más al carácter de Cristo. Lo voy a repetir. Qué mayor gozo que saber que todas mis pruebas, tribulaciones, son para que sea yo conformado cada vez más al carácter de Cristo. Y qué mayor gozo que saber que cuando todas estas pruebas terminen y mueras, iré directamente a la presencia de Cristo. Y el pecado habrá terminado. El cuerpo volverá a ser polvo. Y qué mayor gozo
que pasaremos la eternidad con Él. Y un día recibiremos un cuerpo glorificado. Qué hermosa esperanza. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Oremos. Padre Santo, venimos delante tuyo, Señor, agradecidos, Señor, por tu obra, por tu Hijo, Señor, quien pagó y murió por nosotros, Señor, pero que ahora está a tu diestra, Señor. Padre, qué hermosa esperanza, Señor, la que nos espera, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir con este gozo, Señor, contagiando a otros, Señor. Que nuestras vidas sean de testimonio de que somos hijos tuyos, de que somos herederos eternos del cielo, Señor, de tus riquezas y tus glorias. Oh Padre Santo, bendice a tu pueblo. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.